¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos en vivo y en directo desde Radio WAPS. Estamos saludándoles a través de la frecuencia del 1180 de amplitud modulada, el mixlr.com/Radio WAPS, y usted nos ve en este momento a través de Facebook Comunicación Radio WAPS. Gracias por sintonizarnos y bueno, les recuerdo que soy Yasmín Rodríguez, Juan Quintana en los controles técnicos y bueno, usted sabe que de repente tenemos ahí algunos detallitos, pero bueno, esta mañana me complace presentar a la maestra María Luisa Cabral, quien, fíjense que ella ha trabajado por muchísimos años, ¿no? En la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Diversos temas son los que atiende, pero en especial esta mañanita nos va a platicar sobre el contexto que se encuentra actualmente Estados Unidos y bueno, al asumir, ¿no?, la nueva presidencia, que bueno, está dando, obviamente siempre Estados Unidos da mucho de qué hablar, pero en esta ocasión, bueno, aquí ella nos trae los pormenores de este nuevo contexto. ¿Qué tal, maestra? Muy buen día. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Pues Estados Unidos nos ha tenido a todos pues pendientes, ¿no?, de las noticias a partir de la elección y sobre todo a partir del 6 de enero, que fue este acontecimiento tan insólito, ¿no?, y tan dramático en el sentido literal de la palabra, ¿no? La toma del Capitolio pues por una serie de manifestantes violentos, efectivamente incitados por Trump de una o de otra manera, que pues yo creo que fue un acontecimiento que mostró muy claramente la crisis, ¿no?, la crisis en la que está Estados Unidos y su sistema político y pues su democracia. Primero pues tenemos dos partidos políticos pues la verdad totalmente pues destruidos o desunidos, ¿no? Tenemos un partido republicano en donde Donald Trump sacó 74 millones de votos y pues prácticamente pues lo dejó desmantelado, ¿no? Y sin un liderazgo claro fuera del que él tenía, ¿no? Ese liderazgo tan particular y tan terrible, ¿no?, que tuvo Donald Trump y que tiene en realidad, ¿no?, con esos 74 millones de votos. Por otro lado, el Partido Demócrata pues tampoco es un partido que en realidad solo se unió para derrotar a Trump y que pues una alianza muy heterogénea con los jerarcas del partido dominando, sobre todo los Clinton y particularmente Obama, casi que lo que vimos con la designación del gabinete es como dicen, un Obama 3.0, ¿no? Sí. Significó, y también está, bueno, la alianza con todos los progresistas, que esa es la parte más importante y más esperanzadora, ¿no? Toda la gente que apoyó a Bernie Sanders y a las 4 mujeres de origen migrante que son mucho más progresistas y que han estado empujando y que en realidad están atrás de las medidas importantes y trascendentes que ha ya decretado Biden en su nueva administración. Efectivamente vemos una sociedad muy dividida, ¿no? Gente muy enojada pues por lo terrible del COVID, país más castigado definitivamente, y por la crisis económica, el desempleo, la inseguridad, la discriminación racial que pues ahora sí ha tomado un papel central, sobre todo el movimiento de las vidas negras importa. Pero lo que vimos en realidad, vemos un predominio de la derecha en realidad de los dos partidos. Sí. Y vemos que el Deep State, el llamado Deep State, pues ya se hizo del control, ¿no?, de todo el gobierno, de toda la administración Biden-Harris, ¿verdad? O sea, los Wall Street, los medios de comunicación, vimos incluso cómo el control del Internet pues se ha dado pues en eventos muy preocupantes, ¿no?, en donde son las corporaciones los que deciden a quién vetan y a quién no vetan. Ni siquiera es una ley, ni siquiera es un gobierno, son las corporaciones. Y eso pues sí, cuando vetaron a Trump todo el mundo nos dio gusto, pero la verdad es que es un asunto muy preocupante, ¿no?, porque ahora también con el nuevo discurso de Biden, por un lado habló de la unidad, pero por otro lado también habló de las amenazas del terrorismo doméstico. Y si ya vimos cómo cuando declararon la guerra contra el terror fue una persecución terrible, y ahí está, demuestra Julian Assange, ¿no?, que Sí. ha sido una tortura terrible, ¿verdad?, con el pretexto de la guerra contra el terror,
pues cuando habla de terrorismo doméstico, pues ahora lo que se viene es una persecución de quienes no estén conformes, ¿no? De quienes no estén de acuerdo con la nueva normalidad, ¿no? Biden habla del regreso a la normalidad y pues todo indica que es una normalidad estilo Obama, ¿no? Que en realidad fue la que provocó la llegada de Trump, ¿no? Y bueno, tenemos, la toma del Capitolio fue, digo, un acontecimiento que mostró la crisis de Estados Unidos. Un acontecimiento que es muy significativo es el hecho de que la Guardia Nacional tomó prácticamente, ¿no? O sea, los militares tomaron prácticamente el Capitolio, pero resulta que el FBI estaba vigilando a los militares porque saben que el ejército está dividido, incluyendo la Guardia Nacional, que la alta jerarquía está con el Deep State, son gente que está vinculada con los contratistas, con el Pentágono, con esta llamada puerta giratoria, en donde las corporaciones y el Pentágono, pues, y el gasto armamentista brutal de Estados Unidos, pues es un gran negocio para todos. Pero por otro lado están los subalternos que forman parte, muchos de ellos, de la base de apoyo a Trump. Entonces eso es muy curioso, ¿no? Y bueno, de hecho hay una preocupación grande de que pudiera detonarse una guerra civil, porque la división sigue, ¿no? La división social, la polarización, además la polarización con violencia, que es lo más preocupante, ¿no? Biden pues entra con todo el apoyo del Deep State, pero tiene muchísimas debilidades, ¿no? Tiene, por su edad, por su condición física, y porque no es el gran líder, ¿no? En realidad se habla de que el personaje fuerte ahí es Kamala Harris, que llega con todo el apoyo de Silicon Valley, de Wall Street, del llamado Big Tech, ¿no? Todas las grandes corporaciones tecnológicas que son las que estamos viendo que están haciendo un desplante, pues, de control global muy impresionante, ¿no? Decíamos, busca el regreso a la normalidad, pero la realidad es que pues se encuentra en una situación bastante complicada. Una de las cosas que me llamó mucho la atención del discurso de Biden en la inauguración fue, entre las cosas que quiere rescatar, que son muchas, ¿verdad? De todo lo que destruyó Trump, él habla de rescatar la verdad. Y creo que eso es un asunto muy importante, ¿no? Que tiene que ver mucho con los medios y tiene que ver mucho con esta, pues ya confusión que ya nadie sabe en realidad qué está pasando, ¿no? Porque los medios, en medio de la crisis y en medio del coronavirus, pues en lugar de profundizar en el análisis de las causas reales de esto que estamos atravesando, pues más bien se fomenta el miedo y la confusión, ¿verdad? Y entonces, lejos de vislumbrar por dónde tendríamos que irnos, pues estamos atorados, pasmados, ¿no? En esta situación. Por otro lado, Biden ha hecho cosas muy positivas, algunas cosas no totalmente desinteresadas, digamos. Por ejemplo, habla de un regreso al multilateralismo, que está bien, pero como lo señaló el líder chino, es un multilateralismo selectivo, ¿no? En donde, por un lado, busca reforzar la relación con sus aliados, pero por otro lado sigue con sus enemigos, ¿no? Ya, o sea, ya designados, ¿no? Que son, pues, los principales: Cuba, Irán, Rusia y Venezuela, ¿no? De hecho, ya vimos, por ejemplo, que a Guaidó le sigue reconociendo su presidencia, cosa que es completamente absurda, ¿no? Está, bueno, cosas muy importantes: el regreso a la Organización Mundial de la Salud, el regreso al Acuerdo de París para combatir el cambio climático. Está esto que acaba de anunciar, que es el renovar por 5 años este acuerdo de limitación de armas estratégicas, el llamado START 3, en donde, bueno, es el único acuerdo importante que está planteando Biden con Rusia, ¿no? Porque por otro lado, el regreso de Biden y el regreso de los demócratas a la Casa Blanca es el regreso también de la rusofobia, ¿no? De quererle indilgar a Rusia todos los problemas por los que atraviesa la sociedad, ¿no? Está también, bueno, las medidas en contra de la privatización de las prisiones. Hay otras medidas que no van a ser tan fáciles,
está toda esta presión de Sanders y de los progresistas, pues ha hecho que se hable de una reforma migratoria, pero una reforma migratoria que va a tener muchas dificultades para pasar en el Congreso, ¿no? Ojalá que, pues algo se tendrá que lograr, pero sí ya era insostenible, ¿no? La discriminación contra los migrantes, ¿no? Bueno, finalmente lo que tenemos es que la crisis económica no desaparece la crisis social y política, esta polarización y esta división social tan marcada y tan violenta, que es lo preocupante. Tenemos el predominio de la derecha, de los dos lados, pero tenemos también un empuje muy fuerte y muy importante de los grupos progresistas, que obviamente se ven pues apoyados por mucha gente que está atravesando problemas por la crisis económica, por el desempleo, por la desesperación que ha provocado el coronavirus, ¿no? Entonces todo esto ha ido empujando a que se logren algunas medidas. De hecho, por ejemplo, sorprende mucho que quien se va a encargar de la planeación económica en el Congreso va a ser Bernie Sanders, cosa que es pues muy importante, ¿no? Pero se teme como decía yo, un enfrentamiento social que se puede agudizar peligrosamente, se teme una no muy lejana devaluación muy brusca del dólar, ¿no? Vemos que esa es una de las preocupaciones centrales, ¿no? Y que nos va a afectar pues a todos, y sobre todo debida justamente a la pérdida de valor del dólar en la economía global, ¿no? Eso es una de las cosas más preocupantes. Tenemos pues Biden-Harris, este nuevo gabinete, están queriendo rehacer sus lazos, decíamos, con los aliados, básicamente con Europa, pero estamos viendo que Europa está diciendo, pues ¿saben qué? Yo no voy a dejar mis intereses nacionales que me acercan con China por defender esta alianza incondicional con Estados Unidos, ¿no? O sea, entonces ahí hay un problema importante. Igual frente a Irán, Alemania no está dispuesta a seguir a Estados Unidos en pues este combate muy cerrado contra Irán. Está el asunto del oleoducto Nord Stream 2, que conecta a China y a Rusia con Europa, básicamente con Alemania, que tampoco están dispuestos los alemanes a sacrificarlo en aras de continuar con la alianza con Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, eso también es otro de los síntomas de que las cosas ya cambiaron, ¿no? Estados Unidos no va a recuperar su liderazgo, su poder hegemónico absoluto que tenía. Las condiciones son diferentes, sobre todo el crecimiento y la recuperación de China pues es imparable, lejos de debilitarse se ha acelerado, vamos a decir, la crisis occidental también se ha agudizado, ¿no? Por el coronavirus, pero también por todas las condiciones previas, ¿no? que pues han hecho tan grave esta crisis, ¿no? Todo esto se da en el contexto, en estos días de la reunión virtual ahora de Davos, ¿no? La del grupo ahora sí que en la era neoliberal, los últimos 30 años, pues son los que han decidido el rumbo de la economía global, y la realidad es que ahorita están pues llenos de lugares comunes sin plantear soluciones claras, y estamos un poco medio pasmados, ¿no? En la economía occidental, también a la espera de las vacunas y del desarrollo, ¿no? De esta pandemia, pues que ya se ha prolongado demasiado y que ha afectado profundamente a la economía internacional. Y recordar pues que todo este asunto de la crisis, a veces es difícil separar qué se debe al virus y qué se debe al sistema económico que tenemos, pero yo creo que no se nos debe olvidar que la crisis es estructural justamente por el modelo económico y político, y que eso pues simplemente se vio acelerado y profundizado por el coronavirus, pero el coronavirus pues sí es un virus que nos está afectando a todos, que ha provocado muchas muertes y que todo, pero
ya sabemos que nos encontró en una debilidad social muy grande, ¿no? En una debilidad política muy grande, está mostrando todas las deficiencias, ¿no? De los gobiernos, de las instituciones, toda la distorsión que se dio en el neoliberalismo, descuidando la educación, la salud, el bienestar, ¿verdad? En aras de la ganancia y la expansión económica, y pues eso es lo que estamos ahorita pagando, ¿no? Todos en el mundo. Bueno, me parece muy importante estos puntos, ¿no? Que usted está tocando esta mañanita. Y bueno, además, ¿no? Que esta política económica del presidente Joe Biden, pues en torno, ¿no? Para superar esta crisis por la pandemia de COVID-19 en un corto plazo, ¿no? Es lo que él trata. Y además tiene la intención, se supone, ¿no? De impulsar la industria y a la clase media en el largo plazo, que es un tema que si bien da muchísimo de qué hablar, no, de hecho ya no se alcanza el tiempo, le platicaba yo a la maestra, pues ellos un poquito por las temáticas que se están tocando, y bueno, no sé, maestra, un tema con el que quiere compartirnos y concluir esta mañanita. No, bueno, pues en el contexto internacional sería muy interesante dedicarle otro programa, ¿no? Mucho O sea, tiempo, porque vemos sí. la parte occidental, pero no vemos la parte asiática, que es todo lo contrario, ¿no? Entonces sí valdría la pena analizar esa otra parte y las implicaciones, ¿no? Pues para las relaciones internacionales y para la sociedad internacional. Claro, y además, ¿no? Esta política industrial que quieren lanzar y la tecnológica, que ahí es esta guerra fuerte, ¿no? Le agradezco esta mañanita, maestra, que haya estado con nosotros, y bueno, les recuerdo, ella es la maestra María Luisa Cabral. Ella, fíjense que pues ha dado un sinfín años de clases, ¿no? En la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y bueno, las investigaciones que tiene en torno a temáticas sociales, ¿no? Entonces aquí nos despedimos esta mañana con ella, y bueno, esperando prontamente estar con ella y para que nos platique estos detalles, ¿no? De las políticas exteriores, de las políticas que quedan pendientes para hablar del contexto internacional. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Por estar con nosotros y gracias por estar aquí. Buen día, bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, aquí platicamos esta mañana con la maestra María Luisa esta mañana, para que no queríamos dejar de tope esos temas internacionales que habían quedado pendientes hace un año, el año pasado, ¿no? Así que, bueno, esto siempre quedará como temas pendientes, como temas en los cuales queremos que usted sepa un poquito acerca del contexto internacional, y también, obviamente, que concierne a México. Por el tiempo, pues esta mañana no podemos abordar todos los temas, pero sí el resumen que ella nos hace, puntualizando algunos detalles muy importantes. Y bueno, antes de seguir con nuestra siguiente entrevista, les platico rápidamente que también vamos a platicar con el maestro Alejandro Telechea, quien nos trae también un tema súper importante de la historia, platicar un poquito, fíjense, acerca de nuestra identidad cultural en Baja California Sur. Bueno, pues aquí él nos va a traer algunos temas sobre cómo eran los bares, los antros en los 70, ¿no? Sobre todo creo que en el 72 es lo que se va a enfocar, y bueno, ahorita lo vamos a tener en un momento más, y les platico de unos datos importantes que están platicándose en los medios nacionales. Es acerca que INEGI reporta 45% más de casos de muertes por COVID-19, ¿no? Esos son de enero a agosto, es lo que está reportando. Y bueno, la primer causa, ¿no? que es de muerte en México, que son las enfermedades del corazón, ¿no? Esas son las que ocupan primer lugar con 141,873 casos, y el segundo lugar, que tocó de enero a agosto del 2020, fue las defunciones por COVID, ¿no? Pues superando las muertes por 108,658 casos, y en tercer lugar, la diabetes mellitus, ¿no? Con tercer lugar con 99,733 casos. Esos son los datos que tiene el INEGI, ¿no? Hablando sobre estos temas. Y bueno, ¿qué creen? Creo que por aquí ya tenemos a nuestro compañero Alejandro Telechea. ¿Ya está por aquí? Hola, ¿qué tal?
Día. ¿Qué tal? Buen día, maestro. Estamos en vivo y en directo. Gracias por estar con nosotros y iniciando año también con usted, ¿no? Gracias por pues acceder, ¿no? a la plática de esta mañanita. Y bueno, sabemos que tiene un sinfín de ideas para platicarnos sobre, pues, cómo era la vida, ¿no? En los 70s, sobre el tema de los antros, los bares, cómo era esa parte aquí en nuestro estado. Y bueno, sobre todo, ¿no? Parte de La Paz. Bueno, así es. Antes que nada, pues obviamente muy buenos días y gracias por la invitación. Y pues sí, en efecto, la idea del día de hoy es comentar un poco la diversión de la ciudad de La Paz, cómo se generaba esta, pues, en la ciudad de La Paz en los años de 1973, que es un año, pues, crucial para la ciudad y para el estado, porque hay que recordar, pues, que son los tiempos en el que se está solicitando al gobierno federal que el antiguo territorio sur de la Baja California se convierta, pues, en un estado, ¿no? Que se convierta, pues, en el estado número 30 de la federación. Sin embargo, había que generarle, pues, a los principales centros urbanos de nuestro estado, pues había que generarles ciertas condiciones que obviamente justificaran la razón por la cual se tenía que convertir este territorio a estado, ¿no? Y creo que una de las acciones que se llevan a cabo, pues es generarles una vida totalmente distinta a la que se venía viviendo en los principales centros urbanos de nuestro estado, ¿no? Y específicamente la ciudad de La Paz, que es la que nos ocupa, pues, el día de hoy. Ya desde los años finales de los años 50 y durante la década de los 60, empezaron a establecerse aquí en la ciudad de La Paz algunos restaurantes, algunos bares. Sin embargo, para la década de los 70 había que darle un giro, pues, a ese tipo de diversiones, a ese tipo de esparcimiento. Y entonces en la década de los 70 empiezan, pues, a surgir o a transformarse algunos restaurantes a bares, en donde la principal, vamos a decirlo, atracción que van a tener estos bares es que la mayoría de ellos van a empezar a contar con música en vivo. Y eso, pues, fue de alguna forma un aliciente muy importante para aquellos que se dedicaban, pues, a la música, porque empezaron a vivir de ella y empiezan a surgir, pues, algunos músicos, pues, muy conocidos durante la época, como es el caso, por ejemplo, de Alfonso Espino, que obviamente tiene su historia, pues, en la música. Alfonso Espino todavía hasta hoy en día sigue pues, presentándose en algún restaurante aquí de la ciudad de La Paz, que no vamos a decir nombre porque después vamos a meter ahí Goles. gol y me vas a cobrar el comercial, ¿no? Sí. También otro músico, ¿no? Muy importante de la época fue César Trasviña. César Trasviña amenizaba, pues, en el restaurante de La Cabaña del Hotel Perla. En su juventud, quienes no fueron, pues, a esta cabaña, ¿no? del Hotel Perla, que los fines de semana, pues, era sumamente concurrida, no solo por jóvenes, sino también por gente mayor, por el ambiente, pues, que se vivía en él, ¿no? Entonces, en la década de los 70, estos músicos, entre otros, pues, empezaron de alguna forma a tener cierta actividad, porque precisamente, pues, la vida nocturna de la ciudad de La Paz empieza, pues, a tener un giro, pero también, pues, esta vida de concurrir a los restaurantes, a concurrir a los bares, empezó a tener, pues, un giro totalmente distinto al que se venía teniendo, por ejemplo, en la década de los finales de la década de los 50 y durante los 60, pero responde mucho, pues, este cambio a esta necesidad que había que girarle, pues,
una nueva vida cotidiana a la ciudad de La Paz, hacerla más cosmopolita, y entonces pues empiezan, ¿no?, a establecerse estos tipos de bares y restaurantes. Desafortunadamente, como apenas es un trabajo que estamos ahí iniciando, no tengo ahorita imágenes. Pensé que tenía algunas imágenes, pero no tengo solamente de algunos grupos musicales. Pero es un poco, creo que va a ser un poco de trabajo, ¿no?, el tratar de empezar a conseguir algunas imágenes de estos antiguos restaurantes y bares. Y por mencionar algunos, ¿no?, de la época, está, por ejemplo, el restaurante El Bulté, que obviamente ofrecía ciertos espectáculos, sobre todo para adultos, y estaba pues muy lejano de la ciudad en ese momento, en lo que hoy en día está, por ejemplo, la plaza que está por Forjadores y Colosio. Bueno, pues frente a esa plaza comercial estaba este bar, el Volté, que obviamente pues hace referencia pues al nombre de un avión en el que se capacitaban pues las Fuerzas Armadas. Y bueno, y llevaba ese nombre porque precisamente estaba frente a lo que fue el antiguo aeropuerto de aquí de la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, el Voltaire fue uno de los más conocidos, pues, durante la década de los 70. Hay otros bares que ya lo mencionaba ahorita, como es el caso de La Cabaña, del Hotel Perla, donde obviamente estaba la voz ahí de César Trasviña. Está también el restaurant bar Las Brisas, que si bien es cierto, todavía el edificio, aunque se ha generado pues en él una transformación muy importante, es este restaurante que se encuentra a un costado o a un lado de lo que nosotros aquí los paseños llamamos el Seguro Viejo, ¿no?, en donde fue el antiguo hospital del seguro social. Bueno, el edificio aún ahí está. No sé si lleva el mismo nombre, creo que ya cambió pues el nombre. Pero bueno, Las Brisas eran pues muy conocidos precisamente por sus carnitas al carbón, y Ah, obviamente por su variedad de comida china, y también en cuestiones de marisco, ¿no? Y también obviamente en las noches se convertía en un bar en donde obviamente pues se armaba ahí el ambiente bastante bueno pues aquí en la ciudad, ¿no? Estaba también otro bar que estaba dentro de la terraza de lo que era el Hotel Continental. Y bueno, y ahí ¿el Hotel era Continental dónde estaba? el Hotel Continental estaba muy cerca de lo que es hoy en día el Moy turístico, ¿no?, que le decimos, Ok. pues que antes le decíamos el Moy fiscal. Entonces ahí, en la terraza del hotel, había uno de los pocos mariachis que había aquí en la ciudad, y bueno, pues amenizaban también ahí en las terrazas del Hotel Continental, en las noches sobre todo, este mariachi, ¿no? Entonces, ahí va cambiando, pues, como les decía, toda esta vida, ¿no?, de divertirse en la ciudad. La mayoría de estos bares, pues obviamente va a estar en el principal centro de reunión en ese momento de la ciudad, que es el Malecón, aunque obviamente hoy en día todavía sigue siendo pues un punto de reunión de los paseños el Malecón. Sin embargo, hoy en día la ciudad pues ya ha diversificado mucho sus centros de diversión. Ya la ciudad pues de alguna forma ha crecido, y por lo tanto pues ha generado una diversificación de estos centros de diversión, ¿no? Pero en ese momento es solo el Malecón, ¿no? Era el punto clave pues para las reuniones, era el punto clave para establecer estos tipos de negocios. Y bueno, y se fueron estableciendo pues una serie de negocios que tenían como principal objetivo el llevar a cabo este tipo de diversiones, y obviamente cambiar totalmente la vida nocturna de la ciudad, y obviamente hacerla una ciudad más cosmopolita, una ciudad que se asemejara mucho a las ciudades, sobre todo del centro del país, ¿no? Pero como les decía hace un momento, esto se está generando porque
tiene que haber esta conversión, tiene que generarse pues esta justificación del por qué el territorio tiene que convertirse pues en Estado, ¿no? Obviamente pues que quieren construir una imagen de que el Estado está totalmente preparado, tanto en las cuestiones políticas, tanto en las cuestiones económicas y obviamente también en las cuestiones sociales y culturales, ¿no? Entonces era un territorio que estaba preparado para su conversión y bueno, pues había que justificar todo eso y un elemento pues que viene a contribuir a eso es estos cambios de las cotidianidades de los centros urbanos de nuestro estado y específicamente de nuestra ciudad, ¿no? Claro, me parece emocionante, si bien platicarnos sobre esa etapa, ¿no? 1973 que te enfocas y luego sobre todo, pues más cómo era el malecón en ese momento, ¿no? Platicas acerca de la zona costera, exactamente cómo trata de buscar el entretenimiento, de buscar otras alternativas, ¿no? Para poder mejorar. Pues no sé en ese momento cómo sería nuestro la paz en sí, ¿no? Pero buscar esas alternativas en las cuales vamos enriqueciéndonos a través de la música, ¿no? Y creo que es uno de los puntos que casi nunca mencionamos, ¿no? Y vemos algunas fotografías, imágenes, pero aquí con los nombres que destacas creo que vamos dando un poco más de visión, ¿no? De ese entonces. Sí, efectivamente, ¿no? Y fíjate, estos bares, ¿no? O estos restaurantes, había de los más, ¿cómo decirlo? Sofisticados, de los más elegantes, ¿no? Podríamos pasar de lo más elegante hasta lo más controvertido, ¿no? Dentro de estos bares, por ejemplo, había unos que se llamaba el Aquarium, que obviamente asemejaba, ¿no? Su interior, las cuestiones marinas de la ciudad, de ahí pues el nombre. Había otro también que se llamaba el Safari, y bueno, el Safari, pues el ambiente también obviamente como su nombre lo indicaba, pues tenía que ser lo más extravagante. Había cabañas hawaianas, tipo hawaianas obviamente, en donde pues obviamente podías echar a volar tu imaginación y obviamente con algunas copas o con algunas cervezas pues ya la imaginación pues podía volar más fácilmente, ¿no? Entonces había pues esas cuestiones, ¿no? Que podíamos pasar pues de lo más normal a lo más extravagante dentro de estos centros nocturnos, vamos a decirlo así, que empezaron a establecerse en nuestra ciudad, sobre todo a finales de la década de los 60 y durante la década de los 70, ¿no? ¿Cuándo se perdió esto? Pues bueno, se empieza a perder a partir de los años 80, ¿no? Sobre todo a partir de la primera mitad de la década de los 80, muchos de estos bares empezaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque hay otra nueva etapa, ¿no? Hay una etapa ya distinta, hay una nueva forma de ver también la vida nocturna de la ciudad de La Paz. Y bueno, y estos bares pues ya no pudieron seguir pues en esa misma tónica, ¿no? Y muchos de ellos llegaron pues a desaparecer, ¿no? Sí. Sí, ahorita que mencionas todos estos lugares, recuerdo, no sé si sea la época, porque no sé, había un lugar que se llamaba Flamingos, ¿verdad? Mis padres lo han mencionado. ¿Eso más o menos en qué época fue? ¿O es por ahí, Y Flamingo 60? sí, también finales de la década de los 70, aunque Flamingo va a estar por la calle de Abasolo, Más eh, no sé si. casi llegando, ¿no? A lo que hoy en día está por ahí una tienda comercial. Y bueno, que estaba a un lado de, del Casino Corona, ¿no? Que también es de la década de los 70 y el Casino Corona, pues fue un punto de reunión también muy importante durante estos años, porque el Casino Corona, pues era así como un centro de convenciones, ¿no? Oh, En donde venían, ¿no? A algunos artistas de toque nacional, como sobre todo algunos
grupos, ¿no? Que en ese momento andaban sonando fuerte, ¿no? Como el caso de los Freddys, como el caso de los Muecas en los años 70, ¿no? O algunos artistas rancheros como Chayito Valdés, en fin, y otras que ahorita se me va el nombre. Bueno, pues el Flamingo va a estar precisamente a un lado de lo que era pues el casino Corona, ¿no? Y bueno, también ahí el ambiente pues era un poco también para adultos, ¿no? Ahí lo que se vivía y lo que se observaba pues no era apto para menores, ¿no? Y yo creo Sí, que por eso también estaba tan retirado, pues ya ahí era, en estas épocas, era otra estar zona, ¿verdad? fuera de la ciudad, ¿no? Es estar fuera de la ciudad. En ese momento era otra zona. Sí, así es, ¿no? Entonces, todo esto, pues les digo, va mostrando un poco todos estos cambios, ¿no? Que se generan, que se van generando en la ciudad, ¿no? Precisamente para decir, bueno, ya somos toda una ciudad, ¿no? Ya somos una ciudad con una diversidad en cuanto a las cuestiones de diversión, pero también pues una ciudad que se ha diversificado en sus actividades económicas, ¿no? Y entonces de alguna forma pues dejar ver pues que estábamos preparados para formar parte del estado número 30 en la década de los 70, ¿no? Hay que recordar que el territorio logra convertirse el 8 de octubre de 1974 en el estado número 30 de la federación, ¿no? Y Claro. entonces, pero ya años anteriores a eso, pues obviamente había que generar todas las condiciones para lograr pues ese objetivo, ¿no? De alguna forma esa fue, vamos a decirlo así, la recomendación que hace el gobierno federal en ese momento del gobierno de Luis Echeverría, que obviamente había que generarse pues esas condiciones, ¿no? Sí, sí. Bueno, ya por último, maestro, nos puede platicar, ¿queda algo de esa época, finales de los 60 y 70 en este momento? De cómo era pues la convergencia de los ambientes. Bueno, siempre, obviamente cambian los tiempos, las fiestas, nuestra forma de pensar, pero la estructura que usted nos platicó o las formas de hace unos años, hace décadas, ¿queda algo o esa conformación obviamente es diferente y qué, o para usted cómo se ha plasmado? Pues yo creo que lo que queda es mucho en la cuestión de la memoria colectiva, ¿no? Ujú. Muchos de estos datos que yo tengo ahorita es, la mayoría de ellas es sacado, ¿no? De personas que vivieron en la época, que algunos actores muy activos dentro de estos lugares, y bueno, y con una gran nostalgia, ¿no? Hablan sobre esta vida, ¿no? De la ciudad durante la década de los 70, específicamente en los años de 1973, que fue un año, pues, donde se generó todo esto, estos cambios. Y bueno, y se establecieron una serie de bares, ¿no? Aunque algunos ya traían toda una tradición de años, pues, de haberse establecido, solo que en la década de los 70 empiezan, pues, a generar esta transformación. Hoy en día, pues, obviamente ya no hay, no están, pues, ya estos, ni siquiera están los espacios, ¿no? Muchos de estos espacios, pues, fueron destruidos, en el que solo queda pues el recuerdo. Eh, Hay otros bares muy conocidos, como fue el caso del Capitán Garfio. Mm, El Capitán Garfio se encontraba donde hoy en día está un lugar en donde venden hamburguesas, ahí por el malecón ya, 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 de ya, la ya, ciudad. sí, sí. Obviamente el edificio prácticamente fue destruido, ya no está pues ese espacio físico y así vamos a ir, ¿no? Observando, Encontrando, buscando, sí. sí, vamos a ir observando pues de que pues la mayoría de estos edificios fueron ya totalmente destruidos, ¿no? No hay, pues no están, pero sí están pues en el recuerdo, en la memoria de todos aquellos actores que fueron pues pieza elemental
en la transformación de esta vida nocturna de nuestra ciudad, ¿no? Bella ciudad, claro que sí. Bueno, ya la verdad le agradezco esta mañana, ¿no? Que nos platique esta historia, ¿no? Esta historia en la cual, bueno, concierte a nuestra identidad, a nuestra parte sudcaliforniana esencial, ¿no? De cómo era en esos momentos, si bien a veces dejamos de lado nuestros bares o cómo era nuestra vida nocturna, ¿no? Entonces yo creo que siempre será momento, ¿no? Recordar esas etapas de nuestras vidas, sobre todo que tenemos pues a nuestros padres, abuelos, todas esas personas, tíos, parientes, amigos, ¿no? Que nos pueden ir recolectando esos datos y a veces, ¿no? Que nos ponen alguna fotografía de ese entonces y es muy bonito, ¿no? Ver esa parte. Sí, y bueno, y es una parte que también habla, pues, ¿no? De lo que es la historia de esta ciudad, ¿no? Es decir, no podemos desligarla de lo que, como bien dices tú, ¿no? Es parte de las identidades de un pueblo, ¿no? Esos espacios fueron parte de una identidad de un pueblo, y bueno, y hay que rescatarlas y hay que verlas desde esa perspectiva, ¿no? Desde que son elementos claves de la historia de esta ciudad. Más allá, pues, de hablar de una mera existencia de estos bares, hay que decirlo, ¿no? Y hay que ubicarlos en el papel que estos jugaron desde el punto de vista histórico para la ciudad, ¿no? Y que fue muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando un poco en este sentido de cómo la transformación de la vida nocturna tiene que ver con una cuestión de carácter político, pues, ¿no? Que es precisamente la búsqueda de la conversión del territorio a Estado, ¿no? Y Ajá. entonces hay que transformar totalmente también esas cotidianidades que tiene el territorio sur de la Baja California, ¿no? Es decir, dejar de ser un pueblo bicicletero, como luego dicen, Así ¿no? nos dicen, sí. Sí, entonces Panguero, nos dicen también. había que cambiar pues esa imagen, ¿no? Que efectivamente. Pues yo le agradezco esta mañana, ¿no? Que nos haya participado con esta historia y bueno, sobre todo que estamos aquí al pendiente un poquito porque la historia es parte de nuestra vida y bueno, hoy le tocó el turno al maestro Telechea, Alejandro Telechea, platicarnos sobre pues estos datos, ¿no? Que son muy importantes para nuestra vida diaria, tener nuestra historia. Y bueno, con esta parte, maestro, pues finalizamos el programa. Gracias por estar con nosotros. Finalizamos porque además le platico que tenga cuidado. Hace frío, cuídese mucho, 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 mucho. Hace ratito estábamos a 17 grados, no sé en este momento, sí, todavía 17 grados. Estamos a 17 grados, así que tenga mucho cuidado al momento de salir. De repente en la mañana se siente más frío y sí, efectivamente estábamos como a 15 grados aprox, ¿no? Y bueno, les agradecemos estarnos sintonizando a través de la señal del 1180 de amplitud modulada, el mixlr.com/Radio Waps y gracias por mantenernos aquí en este momento. Yo soy Yasmín Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Juan Quintana en los controles técnicos. Nos vemos mañana y recuerden, mañana tenemos la presencia virtual de la maestra Gladys Navarro. Hasta mañana y sigue con la programación en el 1180 de AM.